Hoy retornamos hacia la carta a los Romanos. Ya hace rato veníamos estudiando la carta a los Romanos. Ya habíamos estudiado los primeros 8 capítulos. Y hoy nos toca iniciar el capítulo 9. Así que pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Del versículo 1 hasta el 5, que es la porción que vamos a analizar en esta mañana. Y dice así, Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Antes de profundizar, quisiera orar para encomendarle a nuestro Señor esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta mañana te pedimos que tú nos guíes y que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes en esta porción que hemos leído. Dejamos en tus manos y te pedimos que tú nos guíes en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de profundizar este pasaje, estos 5 versículos, es necesario hacer una pequeña introducción a estos 3 capítulos que van a venir. O sea, capítulo 9, 10 y 11. Porque ocurre que en estos capítulos, del 9 al 11, Pablo aparentemente se desvía del tema central de la carta, que es la justificación por la fe, que es el tema central de la carta a los romanos, y que veníamos desarrollando, como ya expliqué, hasta el capítulo 8. Y lo hace aparentemente para centrarse en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Estos 3 capítulos son como un pequeño paréntesis dentro de la carta a los romanos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia han dado mucho que hablar, realmente. Algunos comentaristas inclusive consideran que estos 3 capítulos no tienen conexión con el resto de la carta. Pero a medida que vamos a ir estudiando estos capítulos, veremos que no es así. Y que hay una muy buena razón para Pablo de escribir estos 3 capítulos y colocarlos dentro de la carta a los romanos. Acordémonos que los judíos estaban convencidos de que la salvación era por obras. O sea, se lograba mediante la observación de los ritos y todas las tradiciones que ellos tenían. Y de hecho, por ser israelitas, ellos eran salvos. Cuando yo hablo de los ritos y tradiciones, bueno, me refiero a guardar el día de reposo obligatoriamente, la circuncisión, etc. Y que el que guardaba eso y el que respetaba eso, pues tenía la salvación asegurada. Pero ahora Pablo viene predicando algo diferente. Pablo predica el Evangelio de Jesucristo. O sea, la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Y para más, esa salvación que estaba predicando Pablo estaba disponible para todos, absolutamente para todos, judíos y gentiles. Y podían entrar en conflicto a ellos, porque ¿podría significar eso que Dios había fallado a sus promesas?
que los judíos ya no eran los únicos en el plan de salvación de Dios, como ellos creían. Había desechado Dios a la nación escogida. Pues todos esos pensamientos, Pablo sabía que rondarían por la cabeza de cualquier judío incrédulo. Insertó estos capítulos para aclarar a los judíos que Dios no había fallado a sus promesas de ninguna manera. Necesitaba también aclarar que Dios sí estaba disciplinando a su pueblo. Tenía que aclarar que los había dejado de lado, por decirlo así, por un cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho esto? Por su permanente desobediencia e incredulidad, especialmente por su rechazo al Mesías. No habían creído en el Señor Jesucristo. Pero que ese tiempo de apartar, vamos a decir, poner de costado a la nación de Israel, duraría un cierto tiempo. O sea, lo suficiente hasta que se salven todos los gentiles que tienen que salvarse. Y luego restauraría nuevamente la nación de Israel. Empieza el capítulo 9 lamentando la tremenda incredulidad de los judíos, porque ellos nunca habían comprendido que la salvación jamás fue producto de su legalismo y todo su ritualismo que ellos practicaban. Nunca nadie se había salvado por guardar la ley de Dios. Siempre había sido solamente por fe y nada más. En los primeros capítulos, del 3 al 5, menciona a Abraham y le destaca y explica que su salvación fue por fe. De hecho, Abraham es conocido como el padre de la fe. También había otro asunto que aclarar a los judíos, y es que el antiguo pacto se había reemplazado ahora por un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. El sacrificio de los corderos ya no tenía razón de ser, sino que había que poner solamente la fe en el Señor Jesucristo. Ahora Dios estaba llamando a un pueblo nuevo de entre todas las naciones. Mediante el Evangelio de Jesucristo se estaba llamando al arrepentimiento a todas las naciones. Y Pablo miraba a sus parientes según la carne, que son israelitas, como él dice, porque él era israelita, y enlista una serie de conexiones especiales que Dios tiene con la nación de Israel. Y se dolía Pablo porque a pesar de todas las bendiciones especiales que Dios había derramado sobre ellos, todo el cariño, todo el cuidado que les había dispensado durante todos estos años, ellos estaban yendo a la condenación eterna. Y lo que nos propone Pablo en estos 5 versículos es que el amor por los perdidos produce tristeza y dolor. El amor por los perdidos produce tristeza y dolor. Estuve hablando de las conexiones especiales que Dios tenía con su pueblo, que Pablo menciona. Y vamos a ver un poco cuáles son. Dice en el capítulo 9, versículos 4 y 5, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Al leer esto ya nos da una pista para comprender un poquitito mejor la tristeza de Pablo. Él amaba a Israel, eran sus hermanos, pero los amaba no solamente por ser sus hermanos de sangre,
sino los amaba porque Dios los amaba. Dios los amaba sobre todas las naciones. Y Pablo amaba lo que Dios ama. Y menciona 9 privilegios que son exclusivos del pueblo de Israel. Se trata de privilegios sumamente maravillosos que Dios en su gracia y amor les concedió únicamente a ellos. Eso nos muestra el amor único y especial que Dios tenía y tiene con su nación. Miren, en primer lugar, el simple hecho de ser israelita ya es un privilegio. Es un privilegio. Porque implica ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Tenemos en Génesis 32, 28. Si nos fijamos a lo largo de la historia en los israelitas, o podemos llamarle israelitas o judíos, porque después del exilio a Babilonia se le empezó a llamar judíos también. Bueno, veremos que ellos siempre se han destacado en todos los ámbitos, absolutamente todos. Voy a mencionar simplemente unos cuantos. Por ejemplo, la ciencia. Albert Einstein fue descendiente judío. En las artes, la música, Mendelssohn, descendiente judío. Tenemos varios premios Nobel de Medicina, descendientes judíos. Se destacaron en la educación. Y si queremos ir al presente, el presidente de Ucrania, Zelensky, es descendiente judío. Pues ningún otro pueblo produjo tantos genios como los israelitas. Sin lugar a dudas, se trata de un pueblo sumamente favorecido en este sentido. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 5:2, los menciona con justa razón como una vid escogida. En segundo lugar, Pablo menciona a los israelitas como aquellos de los cuales son la adopción. El pueblo de Israel es la nación que Dios escogió para que sea su pueblo. Vamos a decir que los colocó aparte, como para ser un testigo especial suyo. En ese punto, quiero aclarar que se refiere a la nación como nación toda. No se refiere de manera individual a cada israelita. La nación de Israel fue adoptada, vamos a decir en cierto sentido, como hijo y heredero de las promesas de Dios. Porque la salvación es una cuestión individual y ocurre únicamente por fe. No significa que todos los israelitas son salvos, lo vamos a ver más adelante. La salvación por fe, como la conocemos nosotros, la predicamos, también vale para ellos. Y nadie se puede salvar por la fe de otro. Es imposible. Sin embargo, como nación, gozan del pacto de Dios y de su bendición y su protección. Y ese hecho justamente era el caracú de la cuestión que tanto les molestaba a los líderes judíos cuando Pablo lo predicaba. Ellos creían que todos los israelitas se salvaban simplemente por ser israelitas, por ser descendientes de Abraham. Nunca entendieron que la salvación es por fe. En tercer lugar, menciona la gloria. Miren, solamente a Israel reveló Dios su gloria. Solamente a ellos. Lo hizo habitando en medio de ellos. Cuando estuvieron en el desierto después de salir de Egipto, les apareció en una nube. Éxodo 16:10. También se les apareció en el monte Sinaí. Estuvo presente en el tabernáculo y posteriormente en el templo. A ningún otro pueblo le fue manifestada la gloria de Dios. Solo a los israelitas.
En cuarto lugar, menciona la conexión con Dios mediante el pacto. Hizo el primer pacto con Abraham, que es el padre físico de los judíos y padre espiritual de todos los creyentes. Lo conocemos como el pacto abrahámico. Posteriormente, mediante Moisés en el monte Sinaí, donde Israel recibió el pacto de la ley, el pacto mosaico. O nuevamente, por medio de David, recibió el pacto del reino eterno, que es el pacto davídico. También pactó Dios a través de Israel, que tendría que venir mediante ellos la redención para el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer en Israel. Ninguna otra nación en el mundo fue tan bendecida como Israel. Con nadie más ha hecho Dios ningún pacto como con Israel. Esto nos muestra nuevamente una relación única y estrecha que tuvo con Israel. En quinto lugar, figura la promulgación de la ley. Se refiere aquí a la ley que les fue dada mediante Moisés. Esto es algo extraordinario. Dios personalmente se reveló a su pueblo. Les entregó una serie de principios y estándares de vida. Que Dios se revele a sí mismo a alguien es una bendición especial. Y Dios se reveló a ellos. Y no solamente a eso, no solamente se reveló a ellos, sino que les reveló también la manera de cómo vivir delante de Dios una vida que le agrade a Él. Cómo prosperar materialmente en este mundo. En sexto lugar, y quizás lo más llamativo para nosotros, dice que Israel fue bendecido por Dios porque les confió el culto. Se refiere a todo el sistema de ceremonias con los cuales ellos debían adorar a Dios de una manera agradable para Dios, para poder recibir sus bendiciones. Bueno, claro está que para acceder a las bendiciones debían obedecer los mandamientos, arrepentirse de sus pecados y realizar los respectivos sacrificios. No era tampoco una cosa automática. Pero ellos tenían la ley, sabían la voluntad de Dios. Otros pueblos ni siquiera conocían la voluntad de Dios, ellos sí. Los demás ni siquiera tenían chances de agradar a Dios y alcanzar sus bendiciones. Ellos sí. En séptimo lugar, menciona que a Israel le fueron dadas las promesas. Bueno, no especifica aquí a cuáles promesas se refiere, pero podemos asumir que se está refiriendo a la promesa de la venida del Mesías y que el Mesías saldría de Israel, la promesa de la salvación que sale de Israel. Porque tanto Pedro en Hechos 2:39 como Pablo más tarde en Hechos 13:32 y 33 mencionan la promesa cumplida de la venida del Mesías, el reino eterno y la vida eterna para todos los que creen en Él. Voy a leer solamente Hechos 13:32, 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice Pablo, resucitando a Jesús. Podemos suponer que se está refiriendo a esa promesa que es la más importante. En octavo lugar, recuerda Pablo que los patriarcas fueron de Israel. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, que son los cimientos del pueblo de Israel. Y en noveno lugar, como último, menciona que de la descendencia de los patriarcas, o sea, del pueblo de Israel, según la carne, vino Cristo.
Dios mismo se encarnó y nació en este mundo como judío. Y piensen, después de llamar a un pueblo, después de formar una nación, guiarla, asentarla en un lugar específico, Él mismo, Dios mismo, decidió venir a este mundo como uno más de ellos y propiciar la salvación para los hombres. Todo fue planeado y preparado minuciosamente por Dios para que suceda de esa manera. Y los israelitas, como únicos en el mundo, formaban parte de este plan. Y después de que Dios haya hecho todo esto, todo lo que hemos visto hasta aquí, completamente todo, levantado los patriarcas, hecho pactos, dándoles promesas, la ley, el culto, y después de que Cristo haya nacido y que es Dios sobre todas las cosas, ellos le rechazaron. Ellos le rechazaron. La máxima bendición posible había dado Dios a su pueblo Israel, pero endurecieron sus corazones. Esto sin dudas es algo trágico, absolutamente. Y Pablo se afligía por ellos. Le dolía la incredulidad de sus compatriotas. Por eso empieza el capítulo 9 con estas palabras. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Impresiona totalmente la manera en que Pablo abre su corazón en estos 3 versículos. Cómo muestra todo su amor hacia su gente. O sea, el pueblo de Israel lamentándose de su incredulidad. Veamos, nadie comprendería mejor que Pablo la verdadera situación en la que estaban los judíos. Únicamente él podría tener la máxima empatía con ellos, ya que sabía perfectamente cómo pensaban y qué es lo que creen. Sabía que buscaban a Dios, pero no de la manera correcta, porque él mismo había sido fariseo. Pablo fue fariseo antes de convertirse. Y como fariseo, perseguidor de los cristianos, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, como dicen Hechos 9:1. Creyendo que haciendo eso estaba agradando a Dios, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia le había abierto los ojos a Pablo. Y ahora, después de alcanzar la salvación, entendía que todo el legalismo y la falsa seguridad basada en sus tradiciones no le salvaba, no le salvaba. Y a pesar de ser el apóstol de los gentiles, como se les conoce, había sido enviado especialmente para predicar a los gentiles, sentía un afecto genuino por los judíos. Sin embargo, para ellos Pablo no era más que un traidor. Le tenían como traidor. Un traidor que hablaba en contra de las enseñanzas de Moisés. Porque nunca entendieron que Jesús era el Mesías que tanto habían esperado. Incluso hasta hoy día sigue esa misma incredulidad. No creen en Cristo. Y hasta se enojan cuando alguien les predica. Me llamaron la atención las palabras con las que inicia el capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento.
suena como que se está defendiendo de eventuales acusaciones. Y sí, analizando todo lo que escribió en los primeros 8 capítulos, cualquier judío inconverso podría pensar que se había vuelto radicalmente en contra de ellos, porque había denunciado de manera vehemente todo su falso legalismo. Y aunque los judíos no le creían, él estaba diciendo la verdad y seguía diciendo la verdad. Y era importante para Pablo remarcar eso, porque Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, era el cumplimiento de las Escrituras. Y si había escrito en contra de los judíos, vamos a decir, fue por amor, no fue con malicia. No fue una venganza por las múltiples persecuciones y maltratos que había sufrido Pablo de parte de los judíos. Delante de Dios su conciencia estaba limpia. Tampoco expresaba su amor hacia Israel, vamos a decir, para congraciarse con ellos, que ahora buscaba congraciarse por todo lo que había escrito, que quería zafar rápidamente de una posible situación incómoda. No. Él anunciaba toda la verdad de la manera más sincera. Su amor era sincero hacia ellos. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros, porque cada quien aquí presente tiene personas a quienes ama y que no son salvos. Pueden ser familiares, amigos, compañeros, y nos relacionamos permanentemente con ellos. Quizás algunos tendrán más problemas que otros al interactuar con los seres queridos que son inconversos, pero todos experimentamos algún grado de dificultad en nuestro relacionamiento con ellos. Muchos se convierten en hogares que tienen fuertes raíces en la fe popular y sufren incluso rechazos. Y se vuelve entonces una situación difícil de permanecer en la fe. Y peor aún cuando los mismos padres se vuelven hostiles con uno. Conozco a un hermano que se convirtió siendo joven y su propia mamá rompía y quemaba cada Biblia que él compraba. Y cuando la mamá se dio cuenta de que su hijo no iba a abandonar la fe, le echó de la casa. Pero se presentan también situaciones que no son tan drásticas como las que estuve mencionando, donde simplemente se burlan de nosotros por no seguir la corriente de este mundo o por no participar en conversaciones indecorosas que ellos tienen. Hay otros casos donde nadie nos dice nada. Simplemente nos aceptan y así como somos, porque ellos dicen que pensamos diferente y bueno, ¿qué más da? Somos uno más en el grupo. Sin embargo, quiero exhortar que no nos olvidemos que ellos no son salvos. No son salvos. Quizás nos vemos todos los días con algunos de ellos. A lo mejor jugamos algún deporte juntos. O vivimos en la misma casa o trabajamos en la misma oficina. Y mientras nosotros somos salvos y vamos a la gloria eterna, ellos no lo son. Y están camino a la perdición. Su destino en la eternidad es el más horrible. ¿Cuál es nuestra reacción a todo eso? ¿Nos molestamos por los maltratos que nos dan? ¿Exigimos un trato igualitario? O peor, nos rebajamos a la misma altura de ellos, entrando en discusiones y peleas estériles. Pablo tenía un peso enorme en su corazón por la incredulidad de su pueblo.
estaban rechazando al Mesías, la salvación eterna. Él había vivido entre ellos, el Mesías, y no lo conocieron. Eso le hacía volar la cabeza, como decimos. Y lo que él estaba a punto de escribir, probablemente nadie le creería de que él los amaba. Pero él les manifestó su amor. Era necesario recalcar que no estaba mintiendo. Su amor hacia ellos no era fingido, era genuino. Cuando nosotros decimos y mostramos que amamos a los inconversos, probablemente tampoco nos crean. Probablemente tampoco nos crean, porque no participamos con ellos. Lo más seguro es que nos digan más ofensas de las que ya escuchamos. Y es ahí cuando algunos se desaniman. Y me animo a decir todos, nos desanimamos. Porque es de desánimo eso. Pero acordémonos lo que dice en Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal del mundo. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. No dice que debemos ser sal y luz. Una gran diferencia. Dice que somos sal y luz. A algunos se nos ha enseñado muchas veces que debemos ser sal y luz en este mundo. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice. Dice que lo somos. Me acuerdo de una canción que dice, enciende una luz y déjala brillar. Como si fuera algo opcional para el creyente encender su luz interna. Pero no es opcional. A pesar de tener una linda melodía, la canción no es del todo bíblica. Y así hay muchas canciones, un pequeño paréntesis, que se compusieron quizás con muy buenas intenciones, pero no expresan precisamente verdades bíblicas y pueden conducir a confusiones. Miren, esa luz que menciona Mateo 5:14 se encendió cuando fuiste salvo. Ahí se encendió y no la encendiste vos. Dios la encendió. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A partir de ese momento, tú y yo somos sal y luz de este mundo. No tenemos que esforzarnos para ser sal y luz. Ya lo somos. Lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia a los mandatos divinos. Perfecto. Ya soy salvo. Soy sal y luz. Pero, ¿cuál es el peso que sentís por los inconversos? Por aquellos que te rechazan, te ofenden, se burlan de ti. ¿Sentís gran tristeza y continuo dolor como Pablo? ¿O te da igual si se pierden? ¿O se está desvaneciendo la sal y la luz? ¿Estás escondiéndola bajo un almud, como dice en Mateo? Acuérdate que nadie enciende una luz para esconderla después, para taparla. Pues tampoco Dios encendió la luz que hay en ti para que la escondas. Pensemos en el hecho de que si no fuera por la misericordia de Dios, aún tú y yo estaríamos entre aquellos que están yendo a la perdición. Solamente porque vimos la luz, estamos aquí hoy. Aprovechando que estamos en Mateo 5, pido que abran por favor sus Biblias en Mateo capítulo 5. Quiero leer algunos versículos, pero
a la inversa, vamos a decir de alguna manera, para que entendamos el sentido real de lo que comunican. Empiezo con el versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Retrocedemos, el 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 11, versículo 11. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vitupereen y os persigan. Se dieron cuenta que la segunda palabra de cada versículo es una afirmación. Sois, sois, sois. No es que tenemos que ser. Después cada uno puede leer los primeros versículos, 10 versículos, donde describe el carácter del verdadero creyente. Pero claramente resaltan estos versículos de que todos los creyentes vamos a pasar por cierta persecución o cierto vituperio de parte de los inconversos en este mundo. Y esto, sin duda alguna, nos puede llevar a un desánimo. Nos puede llevar a un desánimo. No es fácil soportar eso. Por eso Jesucristo nos anima en el versículo 12 a pensar en el galardón que nos espera y gozarnos y alegrarnos de todos modos. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero aquí de este lado del cielo, sí o sí, cada creyente genuino va a experimentar sabores agridulces, vamos a decir, en su vida. No vamos a experimentar el pleno gozo aquí en esta tierra. Recién cuando estemos en el cielo vamos a experimentar el pleno gozo. Acá vamos a tener sabores agridulces. ¿Por qué digo agridulce? Porque por un lado, ciertamente, siempre estará el gozo de la salvación en nuestro corazón. Y ese gozo solamente se aplaca, se disminuye cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, no cuando otros nos hacen injusticias. Pero se restaura nuevamente el gozo cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Ahora, por el otro lado de la moneda, siempre va a estar la tristeza por la incredulidad de los inconversos, especialmente por aquellos que son nuestros allegados más cercanos, vamos a decir, nuestros familiares. Es muy importante que nuestro amor por ellos no disminuya a causa de las persecuciones, burlas, etc. Debemos de estar conscientes de que eso nos va a suceder, es una constante, y debemos estar predispuestos a sufrir injusticia por amor a ellos. Y eso se trata de una bienaventuranza. Fíjense, somos afortunados si nos ocurre. No debemos tratar de evitar como si eso fuera algo malo e imposible de soportar. No, todo lo contrario. Y aparte de todo eso, si nos ocurre, es una confirmación de nuestra salvación, de que somos hijos de Dios. Pedro nos anima con estas preciosas palabras. Y dice, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. No, no es extraño. Es lo normal para un creyente. Es una constante. El amor de Pablo por su pueblo incluso va más allá de lo que yo estaba mencionando recién.
Él dice en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí utiliza una hipérbole, o sea, una exageración para acentuar lo que estaba diciendo. Porque Pablo sabía que es imposible que alguien pueda rechazar su propia salvación y ser nuevamente anatema. Anatema es alguien destinado definitivamente al infierno. Ese es el anatema. Pero lo cierto es que él amaba de una manera que estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación si es que eso podría contribuir de alguna manera a la salvación de sus hermanos judíos. Vuelvo a remarcar que este versículo habla en sentido emocional, no teológico. Aquí no se nos enseña que es posible que sacrifiquemos nuestra salvación a favor de alguien, de ninguna manera. Pero consideremos lo siguiente. La salvación eterna es el tesoro más precioso que una persona puede tener. No existe en el mundo entero nada que tenga un valor igual, ni siquiera aproximado o comparable. No existe. Y Pablo amaba tanto a los perdidos que estaba dispuesto a sacrificar aún lo más valioso que tenía, su propia salvación, para acercarles a los pies de Cristo y evitarles pasar la eternidad en el infierno, si es que hubiera sido posible. Repito y aclaro que Pablo sabía perfectamente que tal cosa es imposible, porque justo al final del capítulo 8 escribió que ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera, nos puede separar del amor de Dios. Es imposible que aquel que es salvo sea separado nuevamente. Pero con estas palabras, él ilustraba perfectamente su amor por los perdidos y que estaba dispuesto a dar lo que sea necesario para que les llegue el evangelio a los perdidos. No escatimó nada, no pedía privilegios. Ningún esfuerzo ni cárcel le era demasiado. Y miren, el amor de Dios por los perdidos fue incluso mayor que el de Pablo. Él sacrificó a su Hijo unigénito para salvarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Señor Salvador Jesucristo, no podemos comparar su amor. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Si tú y yo queremos ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de los perdidos, pues tenemos que tener un amor genuino hacia ellos. El Evangelio no tiene efecto si no tenemos un amor genuino. Y el amor que menciona aquí no es un amor como nosotros lo practicamos a menudo. No significa que nos juntemos con los inconversos para conversar, chismosear, participar en sus andanzas con la excusa de agradarles, mostrarles afecto para traerles a la iglesia. Ese no es un amor genuino. No. Nos tiene que quemar en nuestro corazón que esa persona allegada a nuestros efectos esté rumbo a la perdición, literalmente. No nos debe frenar ninguna burla de parte de ellos,
ningún desprecio nos debe atajar para seguir diciendo la verdad. Cuando miramos a los perdidos, deberíamos ver solamente un alma que está yendo al infierno y nada más. Nada más. Que por más que se trate de una persona moralmente buena, no se salvará con eso. Si hacemos eso, no vamos a quedar indiferentes. Cuando lo veamos así, estaremos dispuestos también a sacrificar nuestro tiempo, nuestro privilegio, nuestro dinero, nuestro sueño, etcétera, con tal de llevarles a los pies de Cristo. La opción de salvarse que ellos tienen somos nosotros, los creyentes. Y bueno, probablemente alguno pensará que no está capacitado suficientemente para evangelizar, que no conoce la Biblia de manera suficiente para testificar. Pero quiero llevarles a reflexionar nuevamente sobre los versículos que leímos hace un ratito en Mateo capítulo 5. No hace falta que abra. Jesucristo nos compara ahí con la sal y la luz. Y lo hace de una manera intencional. Y transmite un mensaje mucho más profundo que nos parezca a primera vista. Analicemos un poco la sal y la luz. Pues ninguno de los dos produce sonido o ruido cuando actúa en el lugar donde están. La sal, por ejemplo. La sal se pone en la comida y después ¿qué? Bueno, va salando todo el alimento de una manera imperceptible. O alguien se da cuenta cómo la sal está sazonando la comida, ¿no? La luz se coloca en una habitación y alumbra todo, sin ningún sonido, ni sin ninguna interferencia. Simplemente hace posible que podamos ver las cosas que están en la habitación y nada más. Si nosotros mostramos los frutos del Espíritu, que tenemos enlistados en Gálatas 5, 22, 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si eso mostramos en el ambiente que estamos, está actuando la sal. Está resplandeciendo la luz divina, créanlo. No hacen falta sermones largos. No hacen falta. Solamente no nos tenemos que olvidar de que somos hijos de Dios en cual fuera el lugar en que estamos. Solo tenemos que mostrar los atributos genuinos del creyente que tenemos también en los primeros 10 versículos de Mateo, las bienaventuranzas. Todo lo que va describiendo ahí está diciendo el que lo practica es bienaventurado, es afortunado. Pero eso sí, vamos a tener que soltar algunas cosas a las cuales nos estamos aferrando. Eso vamos a tener que hacer. Jesús no se aferró a su divinidad por amor a los perdidos. Pablo estuvo dispuesto a sacrificar hasta su propia salvación por los perdidos. ¿Y acá en casa cómo estamos? ¿Cuál es el peso adicional del que no te quieres despojar? Son quizás enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera. Las obras de la carne, que no estás dispuesto a soltar por amor a los perdidos. Es tan fácil pelearnos con los familiares inconversos, entrar en celos, iras, contiendas. ¿Estás dispuesto a soltarlo?
Miren, no tiene sentido hablarle de Cristo a alguien si nuestra sal se está desvaneciendo. No tiene sentido. Y si nuestra luz la ocultamos, no la mostramos. Si decimos que somos cristianos y no mostramos los frutos del Espíritu, nadie nos va a creer. Nadie se va a convertir. Pablo se acordaba de sus connacionales, los israelitas, y le venían a la mente todo lo que Dios había hecho por ellos, pero se estaban perdiendo a causa de su incredulidad. ¿Cuántos de nuestros conocidos están yendo a la condenación eterna? Entre ellos seguramente hay excelentes profesionales, quizás médicos que te curaron de una enfermedad terrible, ingenieros que construyeron imponentes obras, profesores que te han enseñado con mucha dedicación, o buenos padres que te mostraron su afecto, su amor, su cariño, hermanos que te son caros a tus sentimientos, tíos, amigos, etc. Pero van rumbo a la perdición. Nos debe dar tristeza y continuo dolor en nuestro corazón. Concluyendo, hermanos, si en esta mañana nos acompaña alguna persona que aún no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, pues permítame decirte que tu incredulidad también es algo trágico, es trágico. Haber tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios, haberte enterado de la verdad y rechazar la redención que Dios nos ofrece de manera gratuita para ir a la condenación eterna, es absolutamente triste. Y también tú, que ya estás a cuenta con Dios, que ya sos salvo, pero vivís mimetizado en este mundo entre los creyentes, entre los que no son salvos. Miren, no tiene palabra, no tiene palabras. Sos la esperanza que ellos tienen. Sos sal y luz. Vivimos en un país que es sumamente religioso, por supuesto. Me consta que muchos acuden a las iglesias populares y lo hacen con la mejor intención, pero no son salvos. Es muy triste. Pero Dios te bendijo a ti al revelarte su verdad mediante su palabra. No existe mayor bien en este mundo que conocer a Dios, conocer su palabra. No se puede adquirir en este globo terráqueo algo que tenga más valor que eso. Ahora espera que tú, como sal y luz que sos, alumbres en el lugar donde estés. Sazonees el ambiente que te rodea. Que realmente estés dispuesto a sacrificar lo necesario, aunque te cueste caro, para que otros lleguen a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Y Padre, reconocemos que no estamos haciendo lo que debemos hacer para predicar tu palabra. La sal y la luz que tú pusiste en nosotros en el momento de nuestra salvación se está apagando y muchas veces escondemos la luz. Padre, ayúdanos a tener realmente compasión por las almas perdidas, que nos duela en nuestro corazón que personas se vayan a la perdición eterna. Es el lugar más horrible que pueda existir. No deseamos que nadie vaya ahí.
utilízanos para ser realmente testimonio tuyo y que muchos se puedan salvar aún. En nombre de Cristo Jesús, amén.